Ante todo, bienvenidas y bienvenidos. Estamos organizando esta jornada de formación sindical de la Secretaría de Formación de la CTA a cargo de la compañera Yamil Sokolovsky desde hace casi 3 años a cargo de la Secretaría y llevando adelante iniciativas de formación sindical, de capacitación, de encuentro y reflexión. En esta oportunidad veníamos hace un tiempo discutiendo la posibilidad de organizar un debate, un espacio de reflexión y de intercambio sobre las problemáticas que estamos viviendo como trabajadores y trabajadoras. Y en vista de eso, podríamos decir que juntamos 2 iniciativas porque veníamos con la idea de discutir la tercerización, la flexibilización laboral, los despidos que está llevando adelante el gobierno de Cambiemos en el sector público como privado, y a su vez en el marco de un debate ya en puertas como es el de la reforma laboral junto con la reforma previsional y los demás lineamientos que está llevando a cabo este proyecto de neoliberal. Entonces definimos una jornada como la de hoy, en la cual vamos a tener la presentación de algunos informes, que ahora les voy a dar la palabra, y la voz de compañeras que vienen también llevando adelante tanto la pelea en su sector como estrategias de organización para resistir a esta avanzada. Definimos incluso la participación de compañeras que son referentes sindicales, con las cuales ya, con muchas de ellas, incluso está acá la compañera secretaria de Género, Estela Díaz, pero con muchas de las compañeras también de los sindicatos venimos trabajando, nos venimos encontrando incluso en el encuentro de mujeres. Sabemos que en general los debates han sido llevados adelante por nuestros compañeros que en muchos casos bien lo han hecho, pero entendíamos también que era una forma hasta provocativa la de incluir un panel, una jornada de todas compañeras, a sabiendas de que los impactos de estas políticas nos pegan tanto o más a nosotras como al resto de los trabajadores, así que fue a propósito, básicamente. En esta oportunidad, vamos a contar con la participación de Mariana González, que es de CIFRA. Ella va a presentar los lineamientos del informe que realizó CIFRA sobre reforma laboral, y después Victoria Basualdo nos va a introducir en la temática de tercerización, precarización laboral y despidos, investigadora de Flaxo y de CONICET también. Así que gracias a las dos por participar y a todos ustedes. Buenas tardes. Yo, como decía Tania, soy de CIFRA, es el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina, que es de la CTA. Nosotros buscamos realizar siempre estudios e investigaciones que pongan un poco blanco sobre negro cuestiones económicas y cuestiones laborales, con el fin de ponerlos al servicio de los trabajadores y de las luchas de los trabajadores y trabajadoras. Así que en esta oportunidad lo que hicimos, una vez conocido el primer proyecto de reforma laboral, fue rápidamente hacer un resumen, pero no un resumen, digamos, en el orden del proyecto, punto por punto, sino más bien tratando de resaltar cuáles eran aquellas cuestiones más importantes a las cuales hay que prestarles suma atención, porque se trata de un proyecto que avanza sobre los derechos de los trabajadores y que implica, por lo tanto, el retroceso en muchas de las conquistas. Así que, en principio, de lo que se trata el resumen es eso, de comunicar de qué trata el proyecto de reforma, qué es lo que está queriendo hacer el gobierno, qué es lo que se está tratando de acordar con una parte de la CGT, para tener elementos para ponerse, porque la conclusión un poco va por ese lado. Entonces, en primer lugar, como para caracterizar a ese proyecto en términos generales, una de las cuestiones que se destaca es que es un proyecto integral, es un proyecto amplio. El gobierno de Macri venía diciendo que no iba a haber una gran reforma laboral, que iban a avanzar solo en algunos convenios, en algunos puntos, y de hecho, incluso conociendo este proyecto, hay algunos investigadores que dicen son como cuestiones de cambios menores, aquí y allá, no es una gran reforma. Cuando uno mira el proyecto, no puede, la verdad,
verdad decir eso. Es un proyecto de muchas páginas, de varios artículos, pero sobre todo que toca cuestiones que son sensibles a los trabajadores. No se trata de una cuestión que hay que dejar pasar, es una reforma laboral con todas las letras. Y toma algunos elementos de la reforma laboral brasilera. Ya desde el sector empresario y desde el gobierno se venía diciendo que, habiendo sucedido primero hace unos meses una reforma laboral en Brasil, Argentina tenía que ir al mismo sendero, porque si no los empresarios iban a preferir hacer sus inversiones en Brasil y no en Argentina, ¿no? Son las consecuencias negativas de estos procesos cuando ocurren en otros países de la región. Y efectivamente no es una copia textual de la reforma de Brasil, que es muy profunda y muy regresiva, pero sí ha empezado a tomar algunas de las cuestiones que se modificaron allá. Como decía antes, la lectura general es que es una reforma regresiva que avanza sobre los derechos de los trabajadores. Ahora vamos a ir viendo en qué medida y cuáles son los derechos que se cortan. Y también a nivel discursivo se había tratado de presentar esto diciendo, el presidente decía, todos tienen que ceder un poco ceden los empresarios, un poco ceden los trabajadores. Si uno lee esto, todo lo ceden los trabajadores. Creo que después les voy a mostrar un único puntito al final, que uno puede decir, bueno, esta es a favor y parece puesto a propósito para que pase o para intentar que pase el paquete, pero no es una cuestión equilibrada, es una reforma que va contra los trabajadores. Y en ese sentido es muy simbólico y muy ilustrativo también cuál es el objetivo o la orientación que tiene la reforma, cuando hay una frase que aparece ahí al principio sobre para qué está la ley laboral, ¿no? Entonces dice que lo que se busca es la liberalización de las fuerzas de la producción y del trabajo, de todos aquellos mecanismos regulatorios y fenómenos distorsivos que impidan el desarrollo de las empresas como comunidades productivas, innovadoras, eficientes y competitivas. ¿Sí? O sea, hay que liberalizar a las empresas, que además son comunidades de eficiencia e innovación, como nada sobre la relación capital-trabajo, no hay nada respecto de cuál es el principio protectorio que en general está por detrás de la legislación laboral, que lo que indica es que lo que se ve en una relación capital-trabajo es una relación asimétrica, ¿no? No estamos en igualdad de condiciones con nuestros empleadores y es por eso que aparece la organización sindical para tratar de balancear un poco esa relación, y también aparece la protección de la legislación laboral que se pone del lado del trabajador, que no podría estar en un nivel equilibrado entre los dos porque la relación de por sí es desequilibrada. Bueno, no va por ese sentido la ley, que es lo que decía nuestra ley de contrato de trabajo, sino que de lo que habla es de liberalizar a las fuerzas de producción, porque parece que la legislación lo que está haciendo es distorsionar, impedir que las empresas funcionen bien, que sean eficientes, ¿no? Bueno, y finalmente, y como última cuestión general, la forma de presentar la reforma, y esto es igual que en los años 90, es decir, que se va a crear más empleo, ¿no? Que la legislación entorpece, hace que se contraten menos trabajadores y que al sacar esas trabas, el resultado va a ser que las empresas empiecen a contratar trabajadores. Eso la verdad que es un argumento que está mal fundado económicamente, pero es algo que uno lo puede ver ya desde el sentido común. Las empresas contratan trabajadores cuando tienen actividad, cuando tienen trabajo que hacer. Si no hay que vender, si no hay que producir, no se va a contratar trabajadores, no importa cuál sea la legislación laboral. Y el recorte de derechos de por sí no implica que se contrate más empleo, porque por la contratación de empleo efectivamente va por otro lado. Lo que sí va a facilitar son los despidos. O sea, en todo caso lo que puede resultar es un empleo más inestable, pero no mayor nivel de empleo. Bueno, y entonces ahora sí voy a mencionar 8 puntos de la reforma, que serían aquellos que son en principio más significativos. Hay otros más, pero bueno, para tener una idea de qué es lo más sustantivo de los avances que se hacen. Avances en contra de los trabajadores, ¿no?
una de las cuestiones que aparece es el blanqueo laboral, ¿no? Que eso lo habrán escuchado. Hay por un plazo de 1 año un régimen para que los empresarios registren a trabajadores que tenían en negro, o corrijan la remuneración, o corrijan la antigüedad, o sea, o pueden directamente blanquear a un trabajador, hacer una corrección respecto a una declaración que estaba hecha hacia abajo, digamos, ¿no? Que lo tenía con un sueldo menor. Eso, si lo hace dentro de los primeros 180 días después de la vigencia de la ley, implica para el empleador que no tiene que pagar nada, absolutamente nada, y que incluso queda eximido de responsabilidad penal, ¿sí? ¿Qué implica para el trabajador? Que después de ser blanqueado tampoco va a tener derecho a reclamar nada, ¿no? Porque ya entró en ese régimen de blanqueo. Lo máximo que se le puede reclamar es una antigüedad de 5 años, computándole un salario equivalente al salario mínimo vital y móvil, y eso es lo que le entraría como cómputo para su futura jubilación, por ejemplo, pero por fuera de eso no hay nada que se pueda reclamar. Digo, poniendo un ejemplo extremo, si estuvo trabajando 20 años, le reconocen 5, y por los otros 15 que estuvo trabajando en negro ya no puede hacer un juicio, ya como que pierde esa posibilidad. Y de hecho no hay ninguna cláusula en este texto que trate de impedir, por ejemplo, ese tipo de maniobras, blanquear a alguien para después despedirlo y que tenga menos posibilidad de reclamar en un juicio. Así que eso es un primer punto. Otro punto también a favor de los empresarios, la baja de aportes patronales. Y acá de nuevo aparece como discurso justificando este tipo de reformas el que es el costo laboral y son los altos costos laborales los que impiden la generación de empleo. Lo que hace es hacer una reducción de todos los aportes que van a las jubilaciones, al Fondo del Empleo, al PAMI y a las asignaciones familiares. El aporte que no se toca es el de las obras sociales. No es casualidad, debe ser para que sea más fácil que tenga aceptación por parte de algunos sindicatos. ¿Cómo es la reducción? No hay una reducción directa de la alícuota, sino que lo que se establece es una especie de mínimo no imponible, como existe en el impuesto a las ganancias, por ejemplo. O sea, por determinado valor no se pagan aportes patronales. Sueldos por arriba de eso empiezan a pagar aportes patronales por el diferencial, ¿sí? ¿Cuánto es ese límite inferior? Va cambiando progresivamente en el tiempo, pero es como si fuera un 12.000 pesos de hoy actualizados al 2022, que es cuando va a tener plena vigencia, digamos, este cambio. O sea que en definitiva, con alguna sofisticación, pero es una reducción de aportes patronales. ¿Y cuál es por qué a los trabajadores debería preocuparles? Porque eso implica menos recursos, por ejemplo, para ANSES. O sea, al mismo tiempo que se está hablando de la reforma laboral, se viene avanzando sobre la necesidad de una reforma jubilatoria, porque el régimen es insostenible, porque hay que subir la edad de jubilación, porque si no, no se va a poder pagar. Bueno, al mismo tiempo, bajar los aportes patronales implica que en el futuro va a haber menos recursos para el sistema de seguridad social. Y que no tiene un beneficio para el trabajador, como decía antes, en el sentido de que se va a generar empleo. Tenemos como un ejemplo muy próximo lo que se hizo en los años 90, que fue muy parecido. En el año 94 se bajaron las alícuotas de los aportes patronales, diciendo, en un contexto de elevada desocupación, que eso iba a garantizar que hubiera más empleo y menos empleo negro, además, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Las alícuotas bajaron del 33 al 17,8% en promedio entre el 94 y el 2000. El empleo negro aumentó, arrancó la década siendo más o menos del 30% y terminó llegando como al 45%, y la desocupación también llegó a superar el 20%. Así que hay un ejemplo histórico que podemos tener en nuestra propia memoria que muestra que esto no funciona. Otro punto importante, y sobre el que seguro después también va a profundizar más Victoria, tiene que ver con que trata de permitir la tercerización y eliminar la responsabilidad de las grandes empresas cuando tercerizan, ¿no? La tercerización muchas veces es la forma que tienen empresas más grandes de tener indirectamente trabajo precarizado,
¿no? Tal vez les es más dificultoso porque tienen más organización sindical, o más controles, tener directamente trabajo asalariado en condiciones precarias, pero pueden hacerlo a través de una tercera empresa que hace parte de esas actividades. Y lo que ha establecido la legislación y la jurisprudencia en Argentina es que cuando las empresas hacen eso, en definitiva, si hay un incumplimiento, alguna legislación laboral, o un problema por un accidente o lo que fuera, por parte de la empresa que subcontrata, en definitiva el trabajador puede terminar reclamando a la empresa grande, a la contratista, ¿sí? Porque si no, era una forma de bajar costos laborales sin hacerse cargo de nada. Esta reforma, o este proyecto de reforma, trata de evitar eso. ¿Qué es lo que dice? Por un lado, para las tareas que sean limpieza, seguridad, mantenimiento, servicios médicos, higiene y seguridad, gastronomía, informática y transporte desde y hacia el lugar de trabajo, no hay responsabilidad solidaria. Es como si eso no fuera tercerización. Este listadito, ahí lo estábamos recién mirando con Victoria, parece que perdió una de sus palabras en el último acuerdo que dicen que existe con alguna parte de la CGT. Ya no dice mantenimiento, pero agrega instalación y limpieza de máquinas, no sé, como... complementarias a limpieza. Exacto, bueno, es como que la verdad está casi igual. Entonces, en esos casos ni siquiera es considerado tercerización y no responsabilidad. Y después, ¿qué pasa cuando se terceriza lo que se llama la actividad principal de la empresa? ¿No? Porque este fenómeno de tercerización existe no solo para las tareas de seguridad y de limpieza, sino incluso para actividades productivas propias de la misma empresa, ¿sí? Yo el otro día estaba dando clases y les decía a mis alumnos, es como si cuando yo doy clases en la UBA, en lugar de contratarme a mí, se contratara a la UADE para que ponga profesores a dar clases. Eso sería como tercerizar la actividad principal. Bueno, en ese caso, se caen las banderas, que no se caigan. Cuando se hace ese tipo de subcontratación, ¿qué es lo que dice la reforma? Que la empresa principal va a tener que controlar algunas cuestiones administrativas. Va a tener que mirar que esa empresa que contrató tenga a sus trabajadores en blanco y que tenga el CUIL y que tenga algún otro requisito formal. Si hace ese control, ya queda eximida de toda responsabilidad solidaria. O sea, hay una especie de actividad de fiscalización administrativa de cuestiones muy básicas y con eso ya no hay responsabilidad solidaria. Sigo en los puntos, es como un bombardeo, pero así está planteado la reforma. Y voy más o menos rápido para dar tiempo después a la actividad. Acá a esto le pusimos nosotros el fin de la jornada de 8 horas, ¿no? Porque hay formas de flexibilización que buscan extender los límites de la jornada laboral. Por un lado está esta cuestión de el banco de horas. El banco de horas es una de las cuestiones que aparentemente no habría pasado este último filtro de la CGT y parece que, igual todo esto son, hasta que no aparezca en el Congreso, son suposiciones, ¿no? Pero esto habrían ido para atrás. Ahora, ¿qué significaba el banco de horas para que tengan una idea de lo flexibilizador que es? Cuando hoy si un trabajador trabaja por fuera de la jornada laboral, tienen que pagarle horas extras, ¿sí? Al 50% o al 100% si es sábado, domingo, feriado. Bueno, con este banco de horas, lo único que pasaría cuando alguien trabaja de más es que tiene como unas horas a favor en un librito, ¿sí? Y después en algún otro día en que haya menos trabajo, se le pide que vaya alguna hora de menos, se compensa y nunca se pagan las horas extras, ¿sí? ¿Cuál es el tiempo de compensación? A lo largo de un año. O sea, hay una enorme flexibilidad por parte del empleador para decidir cuándo necesita que el trabajador vaya más, cuándo vaya menos, sin pagar ninguna hora extra. Entonces el trabajador pierde ese pago adicional y además pierde un poco de capacidad de control sobre su propia vida, ¿no? Porque si a veces se requiere de más y a veces de menos, hay también un avance en ese sentido. Esto que existe en Brasil, por ahora estaría frenado, y sí queda otra cuestión también flexibilizadora de la jornada que tiene que ver con los contratos a tiempo parcial, que cambia la forma en que se computan las horas, básicamente también para que se pueda considerar tiempo parcial con jornadas más largas en algunos días, ¿sí? Sin entrar en más detalle y más tecnicismos. Bueno, otro punto más.
hay varios artículos que van contra las indemnizaciones, que buscan bajar las indemnizaciones. Uno es un artículo que directamente cambia los conceptos salariales que hay que tener en cuenta para el cálculo de la indemnización, de modo que cuando una empresa paga extras, comisiones, auto, teléfono, bonos, ese tipo de cosas, se trataba de sacarlo después del cálculo de la indemnización. El otro punto es el que le llaman el fondo de cese laboral. Que esto es un fondo que se crearía para determinadas ramas de actividad, o sea que habría que ir habilitándolo con los convenios colectivos de trabajo, y básicamente consiste en que los empleadores hagan un aporte a un fondo que es el que después cubre los casos de despido. En principio el trabajador tendría una especie de cuenta individual, como en algún momento eran las cuentas que existían en las AFJP, o sea, se van acumulando en la cuenta del trabajador una suma de dinero y en el caso de despido hay que cobrarse de ese fondo. No hay nada que indique que lo que hay en ese fondo sea equivalente a una indemnización por despido. Si se sustituye un sistema por otro, tranquilamente puede ser mucho menos dinero que el que implicaría una indemnización sin que esté asegurado que sea el mismo dinero. Y desde el punto de vista de para qué sirve la indemnización por despido, además es bastante peligroso hacer algo así, porque una indemnización, por un lado, implica que un trabajador que se queda sin trabajo por unos meses tendría derecho a tener un dinero que le permita sobrevivir, buscar trabajo, arreglar su vida mientras encuentra qué hacer. Pero por otro lado, el hecho de que existe una indemnización que tiene que pagar al empleador sirve como elemento disuasivo del despido. ¿Sí? Como que antes de despedir a alguien, el empleador lo piensa dos veces porque tiene que pagar una indemnización. Entonces, si hay un mes en que tiene menos ventas, no sale enseguida a despedir para después recontratar a los 2 meses porque sabe que eso le cuesta plata. Bueno, si se reemplaza la indemnización por este fondo, eso deja de existir. Ese efecto deja de existir y esto, por ejemplo, implicaría que fuera mucho más inestable. ¿Sí? Como que hay más facilidad para despedir y más rápido. Más rápido y más barato. Otro punto que también va como contra los derechos reconocidos en la Ley de Contrato de Trabajo, es que se crean nuevas modalidades de contratación de trabajadores por fuera de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Sí? Esto también lo vimos en los 90, las modalidades promovidas, las modalidades a plazo, sin indemnización, por tiempo establecido. Bueno, es como una forma de ir destruyendo de a poquito la relación asalariada protegida, no cambiando los derechos de los asalariados que ya están trabajando, sino ir metiendo otras modalidades de contratación. Y ahí aparecen por lo menos 3 y las paso rápido, por ahí después podemos profundizar. Uno es, este nombre es bastante sugestivo, trabajador independiente que cuenta con la colaboración de hasta 4 trabajadores independientes. Todos somos colaboradores, no hay asalariados. El otro es el trabajo autónomo económicamente dependiente, que es una figura parecida a la del monotributista. Y lo otro son las pasantías, prácticas de formación profesional que ya existen, pero se hacen más amplias, pueden ir desde la secundaria hasta los graduados universitarios, incluso después de graduados hasta 1 año. Y en definitiva lo que suele suceder con las pasantías es que reemplazan trabajo por pasantes y que esos pasantes no tienen reconocidos sus derechos como trabajadores porque justamente la definición de pasante es no está trabajando, está aprendiendo, está estudiando, le estamos haciendo un favor, no tienen los derechos de un trabajador. Después hay otros puntos también que implican menos derechos y restricciones al inicio de los juicios laborales. Una muy sencilla es, antes existía un plazo de 2 años para iniciar un juicio laboral, se baja a 1 año. Otro es que si alguien le negociaba determinadas condiciones de trabajo y obtenía derechos a través de ese contrato, después no podía renunciar a eso que había obtenido. Y ahora la reforma le habilitaría a renunciar, o sea, a lo que negoció individualmente.
Sigue no pudiendo renunciar a otras cosas, pero sí a lo que renunció individualmente. Y lo otro es que cuando a alguien les cambian las condiciones de trabajo, el lugar de trabajo, tipo de tarea o alguna cosa, tiene la posibilidad de pedir el restablecimiento de esas condiciones de trabajo mediante un procedimiento que se llama sumarísimo, ¿no? Para que no tenga que iniciar un juicio y demás. Bueno, eso se saca también, ¿sí? O sea que hay más posibilidad para cambios arbitrarios por parte del empleador, y con menos posibilidad de reclamo. Y acá, así para terminar, como les decía antes, hay una cuestión en toda la reforma, un artículo dentro de los que ya no me acuerdo cuántos eran, que puede considerarse a favor, que es la licencia por nacimiento de hijo, pasa de 2 días corridos a 15 días corridos. Después hay una posibilidad para las madres de menores de hasta 4 años de tener una jornada reducida, obviamente con salario reducido. Y otra que parece a favor, pero que después puede ser tergiversada, que es que se permite a los trabajadores tomar hasta 1 mes de licencia sin goce de sueldo por año. ¿Por qué digo que puede ser tergiversada? Porque puede ser una licencia decidida por el trabajador o después puede ser medio impuesta, ¿no? Como una especie de forma de suspensión, sin salario. Pero tenemos que irnos a buscar como con lupa para encontrar una única cuestión que puede ser favorable a los trabajadores cuando todo el resto, y surge claramente de este resumen bombardeo que estuve haciendo, que son todos retrocesos y por eso obviamente nos estamos oponiendo. Bueno, gracias.